Bienvenidos un día más a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y muchas cositas buenas. Como siempre estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes, compartiendo un nuevo vídeo que sé que les va a encantar. Hoy nos vamos a sumergir en un mundo de rumores, de secretos, de miradas intensas y de mucho, mucho amor, o desamor. Porque, señoras y señores, vamos a hablar de Demet y Can. Sí, lo sé, llevamos tiempo queriendo indagar más a fondo en esa relación que nos tuvo a todos pegados a la pantalla y luego nos dejó con el corazón un poquito roto. ¿Qué pasó realmente entre Demet Özdemir y Can Yaman? ¿Fue todo un montaje publicitario? ¿O hubo algo más profundo que las cámaras no captaron? ¿Será que la verdad, como dicen por ahí, está oculta a simple vista? Hoy vamos a desenmascarar esa verdad, vamos a analizar cada detalle, cada gesto, cada entrevista. Todo para intentar entender qué fue lo que realmente sucedió entre estos dos talentosos actores turcos. Así que prepárense un cafecito, pónganse cómodos, porque este vídeo viene cargado de información jugosa, de análisis exhaustivos y por supuesto, de mucha especulación, de la buena, Y antes de que se me olvide, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos, porque siempre estamos trayendo contenido nuevo y emocionante sobre tus series y actores turcos favoritos. Así que no te lo pierdas. Ahora sí vamos a meternos de lleno en el mundo de Demet y Can. La historia de Demet Özdemir y Can Yaman es una de esas que te atrapan desde el principio. Dos jóvenes talentosos, guapos y con una química innegable que explotó en la exitosa serie Erkenci Kuş o Pájaro Soñador, como la conocimos en Latinoamérica. Desde el primer momento, la conexión entre Can Divit y Sanem, los personajes que interpretaban, era palpable. Y esa conexión, inevitablemente se trasladó a la vida real, o al menos eso creíamos. Los rumores de romance no tardaron en surgir. Fotos fuera del set, miradas cómplices, comentarios cariñosos en redes sociales, todo apuntaba a que entre Demet y Can había algo más que una simple amistad. Y nosotros, los fans, estábamos enloquecidos. Soñábamos con que su amor traspasara la pantalla y se convirtiera en una realidad. Nos imaginábamos bodas, hijos, una vida juntos. Éramos unos ilusos. Pero como suele suceder en estos casos, la realidad no siempre coincide con nuestros sueños. A medida que la serie avanzaba, la tensión entre Demet y Can también aumentaba. Empezaron a surgir rumores de peleas, de desacuerdos, de egos enfrentados. Y de repente la magia se desvaneció. Erkenci Kuş llegó a su fin y con ella, la esperanza de que Demet y Can estuvieran juntos. Pero, ¿qué fue lo que realmente pasó? ¿Por qué esa relación, que parecía tan prometedora, se vino abajo? Aquí es donde las teorías empiezan a florecer. Una de las teorías más extendidas es que todo fue una estrategia de marketing. Las productoras, conscientes del atractivo de Demet y Can, habrían fomentado los rumores de romance para generar más expectación en torno a la serie y, por supuesto, aumentar las ganancias. Si esto fuera cierto, significaría que fuimos víctimas de una elaborada campaña publicitaria. ¡Qué decepción! Otra teoría apunta a que la presión mediática fue demasiado para ellos. Estar constantemente en el ojo público, ser perseguidos por los paparazzi, tener que responder a preguntas incómodas sobre su relación, todo eso pudo haber afectado su vínculo y haberlos llevado a distanciarse. Imaginen lo agobiante que debe ser que cada paso que das sea analizado y juzgado por miles de personas. ¡Uf, qué estrés! Pero también existe la teoría de que simplemente no eran compatibles. A pesar de la química que tenían en pantalla, puede que sus personalidades chocaran en la vida real. Quizás tenían diferentes intereses, diferentes objetivos, diferentes formas de ver el mundo. Y eso inevitablemente los llevó a separarse. Al final, no todos los cuentos de hadas tienen un final feliz, ¿verdad? Además, hay que tener en cuenta que ambos estaban en un momento muy importante de sus carreras. Demet y Can eran jóvenes, ambiciosos y querían triunfar en el mundo del espectáculo. Puede que la relación haya sido vista como un obstáculo para sus aspiraciones profesionales. Quizás sentían que estar juntos los limitaba de alguna manera, que les impedía explorar otras oportunidades. Y no podemos olvidar el factor celos. En un ambiente tan competitivo como el del mundo del espectáculo, los celos pueden ser un veneno mortal.
Si uno de los dos sentía que el otro estaba recibiendo más atención, más elogios, más oportunidades, eso pudo haber generado resentimiento y envidia, erosionando la relación desde adentro. Pero más allá de las teorías, lo cierto es que la verdad sobre la relación entre Demet y Can sigue siendo un misterio. Ninguno de los dos ha hablado abiertamente sobre lo que realmente sucedió. Han sido muy discretos al respecto, evitando dar detalles que pudieran alimentar aún más los rumores y las especulaciones. Y en cierto modo, es comprensible. Se trata de su vida privada y tienen derecho a mantenerla en secreto. Sin embargo, algunas declaraciones que han hecho a lo largo del tiempo nos dan algunas pistas. Por ejemplo, Demet ha dicho en varias ocasiones que ella y Can eran muy buenos amigos, que se apoyaban mutuamente y que disfrutaban mucho trabajando juntos. Pero nunca ha confirmado ni negado que hayan tenido una relación romántica. Por su parte, Can ha sido aún más ambiguo. Ha evitado hablar de Demet siempre que ha podido y, cuando lo ha hecho, ha sido de forma muy general, sin entrar en detalles. Algunos interpretan esta actitud como una señal de que la relación no terminó bien, que hay heridas que aún no han cicatrizado. Otros simplemente creen que Can es un hombre muy reservado y que prefiere mantener su vida privada alejada de los focos. Lo que sí es evidente es que después de Erkenciskus, Demet y Can tomaron caminos separados. Ambos han seguido adelante con sus carreras, protagonizando nuevas series y películas. Demet se casó con el cantante Oğuzhan Koç, aunque lamentablemente la relación no prosperó y se divorciaron. Can, por su parte, se casó con la presentadora italiana Diletta Leotta y se les ve muy felices juntos. Esto nos lleva a pensar que quizás, lo que hubo entre Demet y Can fue algo pasajero, un romance de verano que no estaba destinado a durar. O quizás simplemente la presión mediática y las circunstancias de sus vidas los obligaron a separarse. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que su historia sigue fascinando a los fans de todo el mundo. Y es que a quién no le gusta una buena historia de amor con drama, intriga y un final agridulce. La relación entre Demet y Can es un claro ejemplo de cómo la realidad puede superar a la ficción, de cómo las expectativas pueden chocar con la cruda verdad. Y aunque nos hubiera encantado que terminaran juntos, debemos aceptar que cada uno ha encontrado su propio camino y su propia felicidad. Al final, lo importante es recordar los buenos momentos que nos regalaron en Erkenciskus y seguir disfrutando de su talento en sus proyectos actuales. Demet y Can siempre tendrán un lugar especial en nuestros corazones, como una de las parejas más emblemáticas de la televisión turca. Y su historia, aunque llena de interrogantes, seguirá siendo objeto de debate y especulación por mucho tiempo. Así que, ¿cuál es la verdad oculta de la relación entre Demet y Can? Pues lamentablemente no podemos darles una respuesta definitiva. La verdad, como suele suceder, está probablemente en un punto intermedio entre todas las teorías que hemos planteado. Puede que haya habido amor, puede que haya habido estrategia, puede que haya habido presión mediática. Lo que sí sabemos es que su historia nos ha enseñado que no todo lo que brilla es oro y que a veces, la realidad es más compleja de lo que parece. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis profundo de la relación entre Demet y Can. Sé que es un tema que genera mucha controversia y que cada uno tiene su propia opinión al respecto. Pero lo importante es que hemos intentado abordar el tema de forma objetiva y respetuosa, basándonos en la información disponible y en las declaraciones de los propios protagonistas. Gracias por acompañarme en este viaje a través del mundo de Demet y Can. Espero que hayan disfrutado del vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden que este es un espacio para compartir, para debatir y para disfrutar de nuestras series y actores turcos favoritos. Ahora, me gustaría saber tu opinión. ¿Qué crees que pasó realmente entre Demet y Can? ¿Crees que hubo amor verdadero o fue todo un montaje publicitario? Déjame tus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y si tienen alguna otra teoría, compártanla con nosotros. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y, por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan nuestros próximos vídeos. Estaremos trayendo más contenido emocionante sobre el mundo del espectáculo turco. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Pero esperen un momento. La cosa no termina aquí. Porque aunque hemos cubierto las teorías principales y los hechos conocidos, hay mucho más que podemos desentrañar.
Vamos a sumergirnos aún más profundo en este culebrón turco, analizando aspectos que a menudo se pasan por alto. Prepárense porque esto se pone aún más interesante. Asterisco asterisco la era de las redes sociales y el sípeo fanático asterisco asterisco. Vivimos en la era dorada de las redes sociales, donde cada movimiento de una celebridad es analizado al milímetro. Y en el caso de Demet y Can, esto se intensificó exponencialmente. Los fans, alimentados por la química en pantalla, crearon miles de cuentas dedicadas a su sípeo. Estas cuentas compartían fotos, vídeos, ediciones, análisis de lenguaje corporal y por supuesto sus propios fanfics. La presión de este sípeo fanático pudo haber sido abrumadora. Imaginen tener a miles, incluso millones, de personas constantemente analizando cada interacción que tienes con otra persona, esperando que se convierta en una relación romántica. Esta presión pudo haber creado una atmósfera artificial y sofocante, haciendo que la relación entre Demet y Can fuera aún más difícil de manejar. Además, las redes sociales también pueden ser un caldo de cultivo para la desinformación y los rumores. Cualquier pequeña señal podía ser magnificada y distorsionada, alimentando aún más las especulaciones. En este contexto, mantener una relación sana y genuina era un desafío casi imposible. Asterisco asterisco los entornos laborales tóxicos y la competencia asterisco asterisco. No olvidemos que Erkenci no era solo una serie, sino también un lugar de trabajo. Y como en cualquier entorno laboral, pueden existir tensiones, rivalidades y dinámicas complejas. Los rumores de peleas entre Demet y Can durante el rodaje sugieren que no todo era color de rosa detrás de las cámaras. Quizás existía una competencia sana entre ellos por la atención y el reconocimiento. O quizás había desacuerdos creativos sobre la dirección de sus personajes. Sea cual sea la razón, estas tensiones pudieron haber afectado su relación personal y contribuido a su distanciamiento. Además, el mundo del espectáculo turco es conocido por ser muy exigente y competitivo. Los actores a menudo trabajan largas horas, bajo mucha presión, y con poco tiempo para descansar y recargar energías. Este ritmo de vida frenético puede afectar las relaciones personales y dificultar la construcción de vínculos sólidos. Asterisco asterisco el impacto de los representantes y las agencias asterisco asterisco. Otro factor importante a considerar es el papel de los representantes y las agencias de los actores. Estas personas son responsables de gestionar sus carreras y tomar decisiones estratégicas sobre sus proyectos y su imagen pública. Es posible que los representantes de Demet y Can hayan tenido diferentes visiones sobre cómo manejar su relación. Quizás uno quería fomentar el romance para generar más publicidad, mientras que el otro prefería mantener la discreción. Estas diferencias de opinión pudieron haber creado fricciones y dificultado la comunicación entre los actores. Además, las agencias también pueden tener intereses económicos en juego. Si la relación entre Demet y Can era vista como un activo valioso para la serie y para sus carreras, es posible que hayan ejercido presión para que la mantuvieran, incluso si no era genuina. Asterisco asterisco, ¿y qué hay de sus relaciones posteriores? Un análisis comparativo asterisco asterisco. Es interesante analizar las relaciones posteriores de Demet y Can a la luz de su supuesta relación. Demet se casó con Oğuzhan Koç, un famoso cantante turco, en una boda muy mediática. Sin embargo, la relación terminó en divorcio después de poco más de un año. Por su parte, Can se casó con Diletta Leotta, una popular presentadora italiana. Su relación ha sido muy pública y parecen muy felices juntos. Estas relaciones posteriores nos dan algunas pistas sobre lo que Demet y Can buscaban en una pareja. Quizás Demet prefería una relación más tradicional y estable, mientras que Can buscaba una conexión más apasionada y aventurera. También es posible que las experiencias pasadas hayan influido en sus decisiones. Quizás Demet aprendió de su experiencia con Can que la presión mediática puede ser perjudicial para una relación, y por eso prefirió mantener su relación con Oğuzhan más discreta. O quizás Can se dio cuenta de que necesitaba una pareja que lo apoyara y lo entendiera en su carrera, y encontró eso en Diletta. Asterisco asterisco el legado de Erkenci Kuş, un recuerdo agridulce asterisco asterisco. A pesar de todo el drama y la especulación, no podemos negar que Erkenci Kuş fue un fenómeno televisivo que cautivó a audiencias de todo el mundo. La serie catapultó a Demet y Can a la fama internacional y les brindó la oportunidad de demostrar su talento. Para muchos fans, la serie sigue siendo un recuerdo agridulce. Por un lado, recuerdan con cariño la magia y la química entre Can Divit y Sanem Aydın.
Por otro lado, lamentan que la relación entre Demet y Can no haya tenido un final feliz. Pero al final, lo importante es apreciar el arte y el entretenimiento que nos brindaron. Erkenzicus fue una serie que nos hizo reír, llorar y soñar. Y aunque la relación entre Demet y Can haya terminado, su legado perdura en la memoria de sus fans. *** Conclusión. La verdad oculta, un rompecabezas incompleto ***. Después de analizar todos estos factores, hemos logrado desentrañar la verdad oculta de la relación entre Demet y Can. La respuesta, lamentablemente, sigue siendo no. La verdad, como hemos dicho antes, es probablemente una combinación de todos los elementos que hemos discutido. Puede que haya habido amor, pero también presión mediática, competencia profesional, intereses económicos y diferencias personales. La relación entre Demet y Can fue un complejo rompecabezas con muchas piezas faltantes. Y quizás nunca sepamos la verdad completa. Al final, se trata de su vida privada y tienen derecho a mantenerla en secreto. Pero lo que sí podemos hacer es seguir disfrutando de su talento y desearles lo mejor en sus carreras y en sus vidas personales. Así que, mi gente bella, este ha sido nuestro análisis exhaustivo de la relación entre Demet y Can. Espero que hayan disfrutado del viaje y que hayan encontrado este vídeo informativo y entretenido. Ahora los invito a que compartan sus propias teorías y opiniones en los comentarios. ¿Qué creen que pasó realmente entre Demet y Can? ¿Cuál es su recuerdo favorito de Erkenzicus? Me encanta leer sus comentarios. Y no olviden darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para más contenido emocionante sobre el mundo del espectáculo turco. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y recuerden, la verdad está ahí afuera, o quizás no. Cara guiño.